Damos inicio a nuestra cápsula informativa número 4 para ir asentando ya los temas correspondientes de nuestra materia sobre Derecho Administrativo 2. Ahora bien, vamos a hablar de esta parte de el servicio público y por lo tanto nosotros vamos a entender distintas formas que nos han venido evolucionando en esta parte sobre los servicios públicos. Vamos a iniciar con las pequeñas consideraciones sobre los antecedentes. Y bien, bajo estas premisas, pues en los inicios el derecho administrativo se concebía como el derecho del servicio público. Posteriormente, dentro de las primeras décadas del siglo XX, el concepto evolucionó y aceptó que no toda la actividad de la administración era servicio público. Finalmente, una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, se produjo desde otro ángulo del prisma una nueva concepción de servicio público. Esta nueva concepción, por supuesto, tuvo que ver con márgenes en cuanto a la política pública que se aplicó, en cuanto también a aquellas identificaciones y autonomías que tuvieron distintas naciones, y en este caso México no fue una excepción, quien también indicó cuáles eran las bases para el funcionamiento de su Estado y, por supuesto, la administración pública del mismo. Por lo tanto, vamos a considerar ciertas características que se mencionan dentro de estos nuevos reconocimientos sobre el servicio público. Y encontramos que Alfonso Nava Negrete nos da las siguientes. En el inciso A se puede prestar por el Estado o por los particulares. Inciso B puede prestarse con o sin propósito de lucro con el Estado o los particulares. Inciso C es de naturaleza administrativa o económica, industrial o comercial. Inciso D, su régimen jurídico es de derecho administrativo, aunque no exclusivamente. También se puede aplicar normas de derecho privado. Ahora bien, vamos a hacer este paréntesis en cuanto a nuestro tema, que en la norma fundante mexicana, si bien no existe una definición formal de servicio público, se realiza una clasificación de estos, ejemplo, en sus numerales 73, 115, 116, 122, 124, delimitando los que corresponden a cada orden de gobierno. Así, en el primero establece los servicios públicos a cargo de la federación, en el segundo los municipios, en el tercero a las entidades federativas, en el cuarto al Distrito Federal y en el quinto señala las facultades que encontramos como residuales, ¿no? En este sentido, nosotros encontramos también que la función administrativa es conceptuada por el que suscribe como la actividad estatal encaminada a la satisfacción de un interés permanente, general o colectivo por parte de órganos delimitados jurídicamente y sus agentes que gozan del ius imperium en su actuación. Por eso diremos que en este sentido nosotros podemos entender que es necesario recurrir a la doctrina para construir un concepto de servicio público que se adapte a los tiempos actuales, teniendo como antecedentes las concepciones expuestas por Alfonso Nava Negrete, Jorge Olivera Toro, Ernesto Gutiérrez y González, Jorge Fernández Ruiz, entre otros. El primero sigue la noción que brinda Maurice Harriu, pues a su juicio se adapta a la siguiente noción que brinda a la realidad mexicana y expresa que es un servicio técnico prestado al público por una organización pública en forma regular y continua para satisfacer necesidades públicas. Asimismo, analiza el concepto en los siguientes términos, que por lo tanto el concepto no se apunta en el régimen jurídico, es decir, no se dice que el servicio público se rige por el derecho administrativo, pues está reconocido que lo pueden prestar tanto el Estado como particulares. Luego entonces su régimen puede ser de derecho administrativo, pero también por normas de derecho privado. Ya no tiene como elemento esencial el que se preste sin lucro. Es un servicio técnico y con eso se quiere decir que no cualquiera puede alcanzar esta categoría. Es un servicio prestado al público, es decir, existen servicios que prestan el Estado o los particulares y que al mismo tiempo se ofrecen de manera que no pueden considerarse servicios públicos. En esta categoría podemos encontrar lo que la doctrina denomina derechos, por ejemplo, la expedición de licencias, permisos, certificaciones, inspecciones, etc. Es un servicio prestado por una organización pública, lo que significa que no importa si se presta directamente por el Estado o bien por los particulares.
a través de la figura de la concesión, pues en la última instancia es un servicio público el que se brinda a la colectividad. Finalmente, es un servicio que se presta en forma regular y continua, lo que significa que debe reunir todos los elementos que aseguren su prestación eficaz, rápida, eficiente, oportuna para que se considere regular, y por continuo se entiende que puede o no suspenderse o interrumpirse sin causa plenamente justificada. Todas estas nociones pues también se toman en cuenta a partir de las instituciones o los medios que se presten para poder recibir o al mismo tiempo brindar esta pauta de servicios públicos comunes. Ahora, aunando en este concepto, Jorge Olivera Toro apunta que el concepto de servicio público se caracteriza por la indeterminación del contenido, es decir, se llega a la conclusión de que no es una figura jurídica verdadera, sino un complejo de fines sociales que las entidades administrativas deben proponerse y que dan lugar a institutos y relaciones de naturaleza divergente. Ahora bien, Jorge Fernández Ruiz propone como definición de servicio público la siguiente: es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general cuyo cumplimiento uniforme y continuo debería ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes con sujeción a un mutuable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya que por medio de la administración pública o bien mediante particulares facultados. Para ello, la autoridad competente en beneficio indiscriminado de toda persona. Es decir, para que estos tipos de servicios públicos más populares que nosotros conocemos se realice esta parte de la organización y la plena administración pública, también construyendo relaciones o vínculos, como nosotros acabamos de ver, en cuanto a particulares o empresas, aquellos términos que nosotros también empleamos como concesiones. De acuerdo a nuestro contenido, estaremos en contacto por nuestras clases calendarizadas.